Nos encontramos en el delta del Ebro, del río Ebro, en la provincia de Tarragona, en España. Es un humedal muy grande donde cultivan arroz y donde hay muchas aves, entre ellos flamencos. Hoy queremos hablar sobre el miedo. Se tiene una idea del miedo como algo que es útil, que es necesario y que es normal. Se dice que es inevitable el miedo, Vale. Lo cual no es cierto. Esto suele ser porque se cae en el error de confundir la percepción del peligro con el miedo, que a veces va junto. Así es. Una cosa es percibir un peligro y con inteligencia saber evitarlo, y otra cosa es tener miedo. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Si una persona tiene que escalar una pared, una montaña, si tiene miedo, le temblarán los pies, las manos, se ofuscará y tomará malas decisiones y correr peligro su propia vida. Todo eso por el miedo. Mientras que si una persona no tiene miedo, pero está escalando esa pared y ve el peligro, pero sin miedo, eso hará que su mente se agudice, tome decisiones más certeras, sus piernas y sus brazos no le temblarán y saldrá adelante con mayor porcentaje de seguridad. Por lo tanto, el miedo no nos salva, sino que nos pone en peligro. Eso es. La percepción del peligro genera un estado de alerta que si no hay miedo se actúa con inteligencia. Pero cuando la percepción del peligro, o a veces ni siquiera hay peligro, pero puede surgir el miedo, entonces el estado emocional y psicológico o cognitivo es muy distinto y ahí se pueden cometer más errores. Luego el miedo no protege de nada, el miedo perjudica. Hay mucha gente que tiene miedo a la opinión de los demás y les da miedo que les vean débiles, problemáticos, que tienen miedo, porque está relacionado tener miedo con ser débil, cuando el miedo es una reacción que pone la mente en el consciente para avisarnos de que algo anda mal. Pero si está ese miedo y en lugar de enfrentarlo, la persona lo que hace es intentar reprimirlo, que es lo que habitualmente se hace, entonces ¿qué ocurre? Toma una actitud contraria, de fuerte, de que no tiene miedo, se vuelve orgullosa. En el inconsciente, el miedo, en el consciente, orgullo. Y con eso ya ha multiplicado los conflictos que tiene en su mente. Entonces, si estamos viendo o vemos claro que el miedo en realidad perjudica, que no es necesario, entonces habría que ver, lo siguiente sería preguntarse qué hay que hacer. Porque muchas veces se dice, no tengas miedo o no hay que tener miedo. Es que eso no funciona así. No se trata de un acto de la voluntad no tener miedo, sino que hay que aprender a resolverlo. Como hemos explicado en otros vídeos, en los artículos y en los libros, hay que aprender a resolver el miedo entendiendo y afrontando la emoción. Cuando tienen miedo, y si observan verán que tienen muchos miedos, lo que hay que hacer es resolverlos. No escapar de ello con su contrario, porque entonces eso genera más conflictos y puede generar ansiedad. Hay gente que tiene miedo a la muerte y lo que hace es generar una idea de que no existe nada después de la muerte y con eso cree que tapa el miedo, o sea, cree que el miedo se le va, pero no se le va, lo único que ha hecho ha sido reprimirlo. ¿Qué ocurre? Que cuando está en situaciones de peligro, que su mente despierta ese miedo a morir, genera ansiedad. Entonces está el miedo a morir, que muchas veces las personas no son conscientes, dicen, no, yo no tengo miedo, creo que nos extinguimos. No, con la idea de que nos extinguimos has tapado el miedo. Luego el miedo no es natural, es habitual, porque la mayoría de las personas no ha aprendido todavía cómo resolverlo ni cómo afrontarlo. No es natural ni es necesario para nada, sino que hace sufrir. Entonces, el mensaje que queremos dar hoy es que la idea que tienen de que el miedo es necesario y es normal e inevitable es falsa. El miedo es perjudicial para la gente y tiene solución. No es normal, sino habitual. Y lo que hay que hacer es resolverlo, porque del miedo surgen otros muchos problemas.